Comencemos por una novedad que a través de su colección Lectores de Banda Oriental acaba de publicarse. Una autora que seguramente muchos no conocen, yo honestamente tampoco la conocía. Me refiero a Irene Nemirovsky. Esta mujer de origen ruso, polaco-ruso, murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Estos dos trabajos que publica Banda Oriental son dos cuentos largos o novelas cortas, como ustedes quieran, nouvelle, como se le dice en la jerga literaria, y que tienen que ver con una prosa de una descripción de ambiente, de la clase aristocrática parisina, que realmente hace que su pluma sea una pluma sutil y que además indague en la personalidad de sus personajes. Realmente en esa tarea de difusión que desde hace tantos años Banda Oriental, a través de la colección Lectores, realiza, valoramos muchísimo la presencia de nuevos autores, nuevos en la medida en que son desconocidos. A eso me refiero. Esta mujer es una mujer conocida, es más, hace algunos años se había presentado Suite Francesa y allí se dio a conocer una gran obra que tuvo mucha difusión. Ahora aparecen estas dos obras en un solo tomo, El baile y Las moscas del otoño, a través de Ediciones de la Banda Oriental. Cambiamos radicalmente la propuesta porque hace poquito, conversando con los amigos de Malajunta, ese trío tanguero que también le está yendo y que ha sido premiado, su disco Baldosa Floja, y ahora están terminando de armar su próximo disco, su segundo disco. Lo que comentábamos con ellos es, la falta de poetas del tango. Siempre el tango, cuando uno va a determinados espectáculos, se encuentra con que la propuesta es exactamente la misma. Terminan los grupos, los músicos, los cantantes cantando uno, El día que me quieras, Mano a mano, etcétera, etcétera, que no está nada mal, pues son tangos que hacen a la historia del género. Pero reclamamos la aparición de nuevos poetas. Y Montevideo, el Uruguay, ha dado un poeta del tango que se llama José Arenas. Y justamente este libro lo que hace, Fuelle Hembra, es mostrar, difundir, compartir algunos de esos poemas, de esas canciones que José Arenas, que es un hombre además vinculado al teatro under también, ha estado haciendo una obra sobre Urdarpilleta, el actor argentino. Desde esa cosa marginal que tanto tiene que ver hasta con los orígenes del tango, José Arenas genera canciones, genera poemas. Algunos de ellos ya han sido musicalizados, otros cantados, pero se ha animado Arenas a decir, señores, ¿querían nuevos letristas de tango? Esta es mi propuesta. Se llama Fuelle Hembra, este libro que ustedes lo encuentran en las librerías. Nos vamos ahora a una prestigiosa colección que tiene muchas propuestas muy variadas, la colección Edasa. Y este libro, les confieso, comprado en una liquidación, me costó 100 pesos, se llama El misterio de la Torre Eiffel, y que trata este periodista Pascal Lenné. Lo que hace es tomar la situación y los personajes reales que tuvieron que ver con la creación de ese símbolo tan aborrecido cuando se construyó a comienzos del siglo XX, pero que se ha transformado en el símbolo de París y en el símbolo de Francia. Lo que hace es armar una novela interesante, una novela muy entretenida y atrapante, de cómo se fue gestando ese monumento que más de uno quiso dinamitar y que los intelectuales franceses habían generado una gran polémica de que era un mamarracho, pero firmas importantes de intelectuales franceses que firmaban manifiestos en los diarios de aquella época para tirar abajo ese monumento. Pues bien, lo cierto es que Pascal Lenné lo que hace es tomar a toda esa gente y armar una historia entretenida, interesante y atrapante sobre la ficción
hacer ficción sobre un acontecimiento real como fue la construcción de la Tour Eiffel. No es un libro nuevo, insisto, lo compré en una liquidación, seguramente si van a alguna librería de saldos o a alguna librería de viejo o van a la feria se pueden encontrar con este libro. Y esto es una novedad de la cual nosotros vamos a tener noticias muy pronto, porque seguramente vamos a hablar vía Skype una vez más con su autor. Me refiero al colega y querido amigo Eduardo Espina, que ustedes pueden leer todos los días aquí en El Observador, en la edición papel del Observador, con su columna de opinión. Pero Eduardo, además de ser ensayista, docente, investigador, es un gran poeta. Es más, yo no sé si no empezó siendo poeta, y lo que hace la editorial Seix Barral es justamente hacer una antología que Eduardo tituló La imaginación invisible, una antología que va desde el año 1982 a este año 2015. Y ahí uno se encuentra con poemas muy diversos, muy distintos, que además hasta tienen una diagramación muy particular. No es la diagramación tradicional de un libro de poesía, sino que están todos alineados a la izquierda y bueno, y también la poesía es un acto visual. Todos los poemas están planteados en estos términos, cosa que no es usual para quienes leemos poesía, que los libros estén de esta manera. Bueno, así están planteados. Hay otros versos que son mucho más largos, porque la poesía, más largos en versos más extensos, a eso me refiero. Porque la poesía es también un juego visual. No solo es narración, no solo es poesía, sino que también hay un juego visual. Bueno, la poesía visual, vaya que tiene una larga tradición y algún día deberemos hablar de eso. Pero bueno, Eduardo en una antología ha tenido que elegir. Y es muy interesante porque hay poemas muy diferentes. Y cuando lo hablemos con él, porque él está radicado en los Estados Unidos, cuando hablemos con él seguramente hablaremos de los criterios de selección de esta antología. Un poeta que genera mucha poesía, que genera mucho contenido. No es esa poesía quizás pasatista, sino que como buen periodista y buen ensayista que es, también cada poema procura hacer una reflexión, un análisis. Casi que algunos son microensayos sobre la vida que le ha tocado vivir a Eduardo Espina, que además ha sido testigo del final de un siglo y del comienzo de otro. Y esos temas se reflejan en este libro, La imaginación invisible. Hay una contradicción allí misma en el título, donde bueno, esa imaginación que debería ser muy grande, que debería estar llena de imágenes, justamente porque es eso, de eso trata la imaginación. Bueno, él la define como invisible. Yo la respuesta de por qué la imaginación invisible es el título de este libro no se la puedo dar. Primero porque quiero que lean el libro y segundo porque aspiro a que en todo caso el propio Eduardo Espina desde Estados Unidos nos lo responda.